vamos a escuchar más adelante. Quiero saludar en México al señor Sergio Campo, colega, periodista, está en Guerrero, acompañándonos en Miami Despierta para hablar de una noticia muy importante en territorio mexicano. Sergio, muy buenos días y gracias por estar con nosotros nuevamente. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues te informo aquí en el estado de Guerrero. Sí, Sergio. Sí. Es que la noticia es que vimos un titular que dice que hallaron 61 cuerpos en un crematorio abandonado de Acapulco. ¿Qué significa esta noticia o si hay alguna relación con lo que se ha estado hablando durante meses de Iguala? Sí, mira, pues significa que vivimos en un estado en donde se han encontrado diversas situaciones muy irregulares. Este crematorio del que hablas, efectivamente, es ajeno, según nos comentaban, es ajeno a todo esto que está pasando en Iguala, pero sin embargo, bueno, como lo es ajeno las más de 60 fosas halladas también en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, sin embargo, evidencia lo que estamos viviendo aquí en nuestra entidad, una situación nada más para que te des cuenta. Tan solo en Chilpancingo llegaron unas 2,000 tropas de la Policía Federal y se habla de unos 8,000 soldados, pero también han llegado al estado a diversas partes soldados y siguen diario hay ejecuciones en una ciudad tan importante como es el puerto de Acapulco. Entonces las autoridades pues tratan todo de relacionarlo con la delincuencia organizada. Sin embargo, bueno, pues debido a que no se tiene mucho acceso a las fuentes policíacas, ni en el gobierno estatal ni en el gobierno federal, pues a veces pasamos esas noticias sin que realmente tengamos algún fundamento. Entonces es muy grave esto que está pasando en Guerrero. Quiero decirte también que a partir de esta situación, ayer nuevamente los padres marcharon miles de personas aquí en Chilpancingo y posteriormente se instaló la asamblea, vamos a decir que una especie de convención nacional popular que aglutina a 244 organizaciones del país que están buscando pues darle rumbo a esta situación que se está organizando el pueblo o los pueblos de aquí en México para pues buscar una salida a esta situación de violencia que se está presentando en gran parte del país y sobre todo en el estado de Guerrero. Sí, a propósito, Sergio, del estado de Guerrero y de Acapulco, que es un centro turístico muy importante, ¿cómo ha afectado esto a Acapulco en este sector del turismo? ¿Ha disminuido? ¿La gente tiene miedo? ¿Cuál es la situación exactamente en Acapulco debido a esto? Mira, debido a estas situaciones de violencia en los últimos años, el que más ha afectado es el turismo extranjero que llegaba al puerto. Spring Breakers, por ejemplo, que venían normalmente a principios del año, pues ya se van a otros destinos turísticos. Los empresarios han muchas veces culpado las movilizaciones, pero en la práctica lo que ha sucedido es que la situación de violencia ha alejado al turismo, tanto en el puerto de Acapulco, en Zihuatanejo y en Taxco, que se le conoce aquí en Guerrero como el Triángulo del Sol, debido a que pues en estos puntos la violencia es incesante. Sergio, también estamos viendo una noticia terrible con Gustavo Salgado Delgado. Este era un dirigente que era conocido por el activismo en la tragedia precisamente de Iguala y que ayudaba a campesinos desplazados. ¿Usted sabe de esta noticia tan terrible? Sí, era parte de la dirigencia de una organización que se llama el Frente Popular Revolucionario, que tiene presencia en el magisterio de la gente, lo que se ha dado en llamar Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el sector disidente. Efectivamente, ayer en este inicio de la Convención Nacional aquí en Guerrero se dio esa denuncia en donde se calificó de muy lamentable porque incluso pues fue encontrado con pues prácticamente fue degollado en esto que se ha dado en llamar por los grupos paramilitares,
que actúan aquí en el estado de Guerrero y también donde fue encontrado, que es en el estado de Morelos, que es un estado vecino al estado de Guerrero. Es lamentable, se ha hablado ya en otros momentos de que el gobierno está criminalizando la lucha social y pareciera que esta situación se ha presentado con este dirigente que lo que hacía era buscarle pues apoyo a los campesinos de estos estados aquí del sur del país, que buscaban pues mejores condiciones de vida para sus familias. Sergio, muchísimas gracias por habernos hablado de este panorama noticioso, dos noticias importantes en México que nos interesa como siempre. Muchas gracias y un feliz fin de semana. Buen día, gracias. A usted, Sergio Campo. La noticia entonces es 61 cadáveres que fueron hallados en un crematorio cerca de Acapulco no estarían relacionados con la noticia de los estudiantes, los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala. Sigue y la otra misterio. Noticia es un misterio muy grande. Sigue siendo un misterio. Muy grande. Yo estaba averiguando esta mañana si a lo mejor posiblemente sería, pero ahora con lo que acaba de decir Sergio, pues el misterio es más profundo aún. Y es un... esto en definitiva lo que te demuestra es que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene ningún control sobre lo que hacen sus fuerzas de seguridad. O sea, no tiene capacidad de exigencia, de exigir resultados de la gente en su trabajo. ¿Cómo se mantienen 61 cadáveres en un crematorio y nadie se entera? Exactamente. Se pierden 43 muchachos y nadie sabe qué pasó con ellos. Aparece un señor que es un activista, un hombre que trabaja con la comunidad, con los diferentes sectores del área de Sin Iguala. embargo, el presidente y la primera dama o la señora de él incurre en un conflicto de intereses al aceptar dos casas y ahí se despliega toda la propaganda gubernamental tratando de taparlo. Tratando de taparlo. Justificarlo. Pero mire, Rui, aparece este señor decapitado. Imagínate. Uno piensa que estas noticias solamente pertenecen a Siria, a Irak. No, esto ocurre y ha venido ocurriendo de una manera recurrente en territorio mexicano. Pero es que una de las cosas que a mí siempre me ha espantado, me ha llamado sumamente la atención de la política mexicana, y estoy hablando de la política institucional, es la absoluta falta de noción de la realidad de los hechos. Mira, hace como 3 o 4 años estaba dando una conferencia sobre Latinoamérica en una universidad en Lisboa y estaba presente el embajador de México. Y de repente me dio la conferencia y conté lo que pasó. O sea, que al jefe de despacho del entonces presidente le tiraron un cohetazo en el pleno Distrito Federal y el avión se cayó en una de las principales avenidas de México. Y el señor se levantó y dijo, eso nunca sucedió. Y punto. Y se fue, abandonó la sala. Lo que a ellos no les gusta simplemente no sucede. Y desafortunadamente es así. Una de las razones por las cuales yo aquí me estoy metiendo en camisa de 11 varas, y lo sé perfectamente bien, una de las razones por las cuales el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México nunca ha funcionado en México, como debe funcionar, es precisamente porque México nunca aceptó las condiciones. O sea, quiere lo bueno, pero no entiende la disciplina, tanto fiscal como la disciplina contra la corrupción. Es que tú llegas al aeropuerto de Ciudad de México, del Distrito Federal, y el propio chofer de taxi está pidiendo una mordida. Una mordida es soborno. Sí, claro, por supuesto. Claro. Tú, por ejemplo, haces un vuelo de aquí a Brasil y tienes que salir del aeropuerto y volver a entrar, nada más que para que te cobren la tasa. No hay una forma de hacer escala sin salir del aeropuerto. ¿Te imaginas? Si yo voy ahora de aquí a Brasil y pago escala en Bogotá, en El Dorado, yo no tengo que salir del aeropuerto, hay una zona de escala. Sí, claro. En México no. Tienes que pasar por aduana, tienes que pasar por la Policía Federal, tienes que pagar un impuesto. Como si hubiera entrado. Y volver a entrar. O sea, a ingresar. La última vez que estuve en México estuve legalmente durante 20 minutos. Pero no perdió el vuelo, que es lo importante. Claro. Pero tienes que volverse la cola para poder despachar la maleta de nuevo. Pero mire, este ha sido un caso que ha teñido a México y lo ha convertido con una imagen de los países más corruptos del mundo. Pero corrupción hay en todas partes, pero pasa como aquí. Aquí hay en todas partes, pero Sweetwater es el campeón hasta ahora.